Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les estaré enseñando cómo crear césped de una manera fácil, rápido y totalmente gratis utilizando este add-on. Listo chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. Como les digo, bueno, en esta ocasión les voy a enseñar este add-on que es totalmente gratis. Bueno, es gratis y a la vez está la parte de pago que pueden pagar para obtener más, por decir así, más assets y una librería más grande. Pero pues hay una prueba de este add-on que a mi parecer está muy completa. Entonces el add-on se llama GScatter, es una GScatter. Esta es la página del add-on, ahí nos muestran, podemos bajar la prueba. Hay para diferentes programas, pues incluyendo Blender, Maya, 3D Max, Unreal, y está muy bueno chicos. Es una forma de crear plantaciones, césped, árboles, de una forma fácil y de una forma que no va a hacer que nuestro computador sufra. O sea, es una forma buena, una forma digamos adecuada. Entonces vamos a utilizar este add-on para crear nuestro césped, para crear nuestra composición. Y básicamente, si lo quieren descargar, en la descripción les voy a dejar la página de este add-on. Simplemente van acá donde dice try it free, y acá en esta parte donde dice GScatter, se llama GScatter. Estas son las librerías que contiene, pues acá, en este caso vamos a ir a la parte de GScatter. Este add-on, como lo ven acá, hay 3 descargas diferentes dependiendo de la versión de Blender. Para aquellos que tienen Blender 2.9 para arriba, 3.1, de Blender 3.2 y de 3.2 para arriba. En este caso yo tengo la 3.2.2, entonces yo descargué este de acá. Simplemente lo descargan, hacen el login y simplemente lo instalan como se instala un add-on. Y acá estando dentro de Blender, pues básicamente van a edición, preferencias, y en la parte buscan instalar, seleccionan el add-on y lo activan. Listo chicos. Antes de continuar, también quiero recordarles que si quieren apoyar el canal, pueden apoyarme en mi página de Ko-fi. Pueden dejarme una donación, o dentro de la misma página tengo algunos modelos que he creado conforme a los tutoriales. Si los necesitan para sus proyectos personales, ahí los pueden encontrar y los pueden descargar. Listo chicos, para así seguir creciendo y poder hacer tutoriales más seguidos. Bueno, listo, entonces entrando ya acá dentro en materia para poder crear lo que tenemos que crear. Básicamente acá yo ya tengo una escena creada, es algo muy sencillo. Yo creé un plano, le di varias subdivisiones y pues le di como la forma de una montaña, por decir así, una montañita pequeña. También descargué una casa, es como una casa abandonada. Bueno, vamos a poner acá un momento para que vean. Es una cara de CG Trader, ahí hay modelos gratis, la descargué. En el link en la descripción de este video les voy a dejar el link para que la puedan descargar. Entonces básicamente es una casa con texturas PBR, y esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra composición. Digamos, en este caso ya tengo todo listo acá. Básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro plano al que le vamos a aplicar el CG Scattering, y acá nos aparece nuestro add-on. Simplemente lo seleccionamos y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar con el gotero a la superficie que le vamos a crear el scattering. Entonces vamos a darle clic acá. ¿Qué es el scattering? Para aquellos que no saben, el scattering al traducirlo al español es como distribución, como distribuir. No solo se aplica para césped. En este caso vamos a crear césped y vamos a crear otro tipo de plantas. También se aplica para otro tipo de cosas, para otro tipo de elementos que queramos, digamos, distribuir, por decirlo así. Entonces ya lo tengo seleccionado y vamos a abrir la librería. Esta librería es la librería que viene gratis. Entonces acá tenemos, digamos, unos ejemplos gratis que ellos nos están regalando por el momento. Pero pues como les digo, si ustedes quieren adquirir el add-on completamente con todas las librerías y con todo lo que trae, pues pueden comprarlo desde la página. Entonces digamos, en este caso yo voy a seleccionar este tipo de Sepin Vegas Big, Creepy Bedgrass Big. Entonces acá en esta parte el Grow Type le voy a decir Clump para que se entrelace y se meta entre él.
Level of Detail, el detalle lo voy a poner en low. No me interesa que se me explote el computador, pero igual van a ver la calidad del low. Y Material Quality vamos a dejarlo en medium. Vamos a poner el Material Quality en medium y le vamos a dar Scattering Selected. Entonces él se va a tomar un tiempo, va a calcular, bueno, vamos a dar clic por fuera y ya nos va a crear acá una especie de scattering. Bueno, entonces acá tenemos ciertos parámetros que podemos modificar y son los que nos va a ayudar. En este caso, dentro de mi escena, yo ya tengo una cámara creada, ya tengo, digamos, una composición hecha conforme a lo que voy a crear. Entonces, uno de los principales, digamos, ventajas al trabajar con este addon que tenemos es que trae ciertos efectos. Digamos, acá en este momento nos muestra esta colección que es básicamente el pasto o césped que estamos creando. Entonces acá si nos vamos a geometría podemos quitar esa visualización de mute y él nos los va a mostrar como pequeñas, como roquitas. Digamos en los casos que nuestra computadora empieza a trabarse o vamos a manejar cantidades grandes, digamos de pasto, de césped o de plantas, lo que queramos distribuir. Entonces de esta forma, digamos, el computador no va a sufrir tanto. Entonces ya, en este caso, pues yo lo voy a activar otra vez. Vamos acá a la parte de distribución. Acá nos está diciendo Viewport Density. O sea, acá nos está mostrando una densidad dentro del viewport y nos está mostrando Render Density, que es una densidad en el render. O sea, lo que yo maneje en el viewport a lo que yo maneje en el render puede ser diferente. Entonces, en este caso lo que podemos hacer primero es empezar a calcular la cantidad que necesitamos dentro del viewport para después asignársela al render. Entonces, por lo menos yo le voy a poner 100 y vamos a ver. Entonces acá al ponerle 100 ya vemos cómo se nos está viendo. Entonces vamos acá. Entonces acá en esta parte voy a pasar y activar acá el modo de render. En este caso, bueno, nos está haciendo una previsualización. Entonces ahí podemos, digamos, ver cómo se nos está viendo. Yo tengo activado, bueno, tengo la luz que viene por defecto. Vamos a manejarlo un poquito acá. Vamos a cambiarla a un sol. Vamos a poner un sol. Vamos a ponerlo en 5. Sí, vamos a ponerle 3 por ahí. Por el momento 3. Voy a seleccionar. Hacer algo rápido ahí. Acá vista lateral. Vista frontal más bien. Vista frontal. Vamos a calcular ahí que nos genere más o menos una iluminación. Bueno, entonces acá en este punto ya tenemos ahí, digamos, la cantidad de pasto que yo podría utilizar. Entonces, o césped, en mi país le decimos pasto. También acá nos muestra en escala, nosotros podemos manejar la escala a esto. Entonces voy a correr esto un poquito para acá. Bueno, así. Entonces en escala nos dice que está escala en 1. Entonces si yo me voy a acercar por acá, yo la puedo disminuir la escala o la puedo aumentar o la puedo disminuir. En este caso yo no necesito, bueno, tanto paso, digamos 0.9, ahí me parece que está bien. Entonces, como les decía, digamos, la distribución en este caso está en 100 en el viewport y en el render está en 0. O sea, si yo hago un render ahorita no me va a mostrar nada, porque me va a aparecer la casa y el plano sin nada, pero de eso tenemos que poner, digamos, la densidad acá dentro del render de 100. Yo lo voy a poner en 100, ustedes pueden ponerle más y acá la puedo bajar. Bueno, voy a poner en este caso 10 o vamos a ponerle 50, la mitad. Igual ya sabemos que dentro del render la densidad que va a aparecer es de 100. Entonces es algo bueno porque ahora mire, ya puedo moverme con más libertad. Una de las cosas que me parece impresionante y que me gusta mucho de este addon es que nos da la posibilidad de asignarle efectos a las colecciones que vayamos creando. En este caso hay un efecto que me gusta y es el Camera Cooling, se llama Camera Cooling. Entonces básicamente este efecto se aplica a la cámara y lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar acá, bueno, la voy a seleccionar acá o dentro de acá lo selecciono cámara y va a hacer nomás esto, miren chicos. Entonces él acá está generando el césped o las matas, como se dicen, nomás guiándose dependiendo de la visión que tengamos en la cámara. O sea, esto me parece espectacular porque pues básicamente si esto no se va a ver, pues para qué voy a generarle césped. Y acá dentro de
dentro de la misma cámara, si yo muevo la cámara, él automáticamente me sigue generando donde la cámara está viendo, dependiendo de la visión de la cámara. O sea, ahora, cositas que tenemos que tener en cuenta acá es el buffer, que tenemos que crearle como una especie de sangrado, porque no sé si alcanzamos a ver acá al frente, se nos ve como el corte, entonces no queremos eso. Entonces por lo menos acá en el buffer le podemos aumentar un poquito, digamos 0 o lo podemos dejar 0.01 para reducirlo un poquito, pero que a la vez nos esté creando simplemente donde la cámara está viendo. Entonces en este caso ya lo tenemos así. Entonces eso es una de las grandes ventajas. Otras cosas, seleccionamos otra vez la colección acá. Acá nos dice que la distribución está en las caras. Acá dentro de los efectos podemos ponerle que distribución en los vértices, pues en este caso yo lo voy a dejar en las caras. Bueno, entonces listo, ya tenemos esa parte ahí. Ahora acá tenemos la distribución, tenemos la cantidad, la distancia, podemos darle cierta distancia, digamos si lo abrimos se van separando más los matorrales o el pasto, el césped se va separando. Entonces en este caso yo lo voy a dejar en 0. El seed es como para crear variaciones, digamos dependiendo de cómo esté puesto. Podemos pasar a la escala, como ya habíamos visto, la escala la tenemos acá, podemos darle cierta escala, podemos renderizar la escala como para que hayan variaciones de escala. Y la rotación, digamos la rotación, lo mismo, tiene un renderizado de rotación que podemos crearle como una especie de que se cree una rotación random, que no todo sea igual. Vamos a darle clic por acá. Entonces, digamos, si voy moviendo, no sé si se van dando cuenta ahí que nos va creando una especie de variación dependiendo de la rotación. O acá mismo también podemos, dependiendo del local space, acá es la rotación individual. Entonces la puedo ir rotando de a poquitos. Acá es una rotación como random, si la voy moviendo, ven, pero nos afecta a todo. Entonces acá o en esta parte, como lo puedo ir bajando, lo puedo ir cambiando. En este caso pues ahí ustedes van mirando, igual también maneja unos modos y maneja la influencia. Digamos, si yo muevo la influencia, le puedo dar cierta influencia. Tiene modos de mezcla como Photoshop, Mix, Darken, Multiply, Divide. Ya. Puedo dividir y al dividir él me va a crear diferentes. Estamos en rotación, ¿no? Diferentes tipos de rotación. Entonces en este caso estamos en Mix. Lo vamos a dejar ahí. Igual en esta parte podemos añadirle más efectos. Entonces Look At para que miren el lugar. Podemos añadirle viento. Ahorita le vamos a añadir viento para que la rotación se base dependiendo del viento. Son efectos que ustedes pueden ir probando. Ahora listo, ya tenemos esa parte ahí. Bueno, ya tenemos ahí nuestro pasto. Digamos, como les había dicho, la distribución la había dejado en 50 y en 100 en render. Listo, en este caso, como les decía, entonces ya cuadramos lo que era la cantidad que queríamos en el render y en el viewport. Ahora vamos a hacer una prueba de render. Entonces yo puse vamos a verlo acá al fondo. Vamos a ver con la previsualización de render. Estoy utilizando Cycles. Entonces yo bajé un HDRI de Polyheaven y pues lo acomodé dependiendo de la luz que quería, y esto es lo que estoy teniendo acá en este momento. Esto es la previsualización de render, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba de render para ver la cantidad de densidad dentro de nuestro render, a ver si es la adecuada o podríamos modificarla. Acuérdense, chicos, que manejamos la densidad y también dependiendo de la visión de la cámara nos generó, digamos, la cantidad de césped o pasto que queríamos. Entonces vamos a hacer una prueba. Bueno, chicos, este es el primer render, es un render de prueba. Entonces ahí vamos viendo que la densidad dentro del viewport tanto como en el render son diferentes. Entonces acá pues yo tengo mi imagen y pues con mi luz, que básicamente viene del HDRI. Entonces ahí ya vemos la densidad y sobre esa base podemos seguir trabajando y modificando lo que queramos. Bueno, entonces pues ya podemos acá volver y podemos modificar ciertas cosas. Listo, acá en esta parte entonces lo que podríamos hacer es, digamos, para que nuestro computador no se trabe tanto, digamos, si se les está trabando algo,
pueden desactivar la visualización. Pues acá ya tenemos más fluidez. Bueno, ahora chicos, ¿qué podemos hacer acá? Podríamos mejorar esto, lo vamos a mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Podemos poner otro tipo de vegetación. Entonces voy a ir acá a la parte de acá y voy a seleccionar estos, por decir así, voy a seleccionar esto, es algo random. Entonces lo mismo lo vamos a seleccionar en clamp, low, el nivel de detalle y el material quality, pongámoslo en medio, bueno, pongámoslo en medio y se lo vamos a asignar. Bueno, entonces acá en este caso vamos a esconder un momento el del césped y acá nos lo muestra de esta manera, ¿no? Entonces acá en esta parte, digamos, tenemos el de acá, son como hojitas sobre la maleza. Vamos a la parte de distribución y lo mismo en el viewport vamos a ponerle, digamos, 80, vamos a ver con 80 a ver cómo se nos ve. Sí, me parece que está bien 80, entonces ya sabemos 50, vamos a mirar con 50. Vamos a poner 50. En la parte de geometría vamos a activarla un momento como para verle el tamaño de cómo nos están quedando. Pues ahí vamos viendo. Lo podemos activar acá y aquí el viewport proxy, ahí nos muestra. Entonces este es por decir el original, como se nos tiene que ver. Vamos a la distribución, vamos a escala. Yo creo que escala está bien, lo podríamos subir un poquito, pero no. Vamos a dejarlo en 1. A ver, como está ahí en 1. La rotación me parece que está perfecto. Distribución. Acá en esta parte de distribución podríamos hacer lo siguiente. Digamos, yo quiero como hacer un caminito que salga de la casa. Entonces acá, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá en Effect Layers y vamos a asignarle un Way Mask. Entonces ahí nos queda una máscara. Entonces se nos desaparece, digamos, la geometría con la que estamos distribuyendo. Vamos a darle acá la brochita y dentro de la brochita vamos a asignarle un camino donde él va a mostrarnos esa parte que necesitamos. Entonces digamos esta parte de acá, vamos a asignársela ahí un poquito para acá para simular una especie de caminito, por decir así. Ya saben que 1 es el máximo y 0 el mínimo, y pues los intervalos de 0.5 es medio. En este caso lo tenemos ahí, vamos a ponerle ahí. Entonces ahí, digamos, me gusta esa forma como se está colocando. Vamos a ponerle un poquito más alrededor de la casa. Entonces así vamos mejorándolo. Aquí tenemos 50, le podemos meter los 100 que habíamos dicho para que se vea mejor. Entonces acá en este también le ponemos 100. Ahora, ¿qué hacemos? Pues básicamente podemos activar este de acá, pero como nos damos cuenta nos cubre esta parte del camino, entonces podemos hacer lo mismo. Vamos acá en esta parte, le decimos Way Mask, pero entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el Way Mask vamos a dibujar alrededor de lo que necesitamos. Él nos va a seguir manteniendo el camera cooling, pero entonces podemos dibujarle alrededor, digamos, el paso que necesitamos que nos cubra, para que de esta forma nos respete el camino. Entonces vamos a dibujar por acá, vamos a coger esto acá a vista superior, vamos a aumentar el radio del... Ups, se me falló un poquitico. Bueno, vamos otra vez a hacerle... Y ahí nos va respetando el formato, digamos, de la cámara. Mira ahí cómo nos podemos dar cuenta. Entonces ya ahí. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces vamos a activar, vamos a la parte de geometría. Nos vamos acá a geometría. Aquí en geometría activamos como para ver una previsualización de lo que estamos obteniendo. Ven, chicos. Entonces inclusive con las hojitas secas que están en el piso podríamos jugar un poco, o sea, podríamos
entrar otra vez acá en la distribución, vamos acá otra vez a la parte esta y hacer unos toquecitos por acá para generar esa sensación de hojitas regadas. Igual lo mismo, podríamos pasarnos para acá, para el del pasto, y en el pasto vamos a distribución, activamos el web painting, y el pasto podemos meter un poquito acá como para que sea imperfecto también, ¿no? O sea, para que no sea tan perfecto, sea un camino imperfecto. Bien. Vamos a ver por acá, tan. Ahí vamos modificándole como queramos las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que estamos creando y cómo nos va quedando, y pues el resultado se pinta bien. Ahora podemos ponerle más vegetación, por decirlo así. Entonces voy a salir acá un momento de esto. Me voy a ir a la librería y voy a seleccionar esta especie de plantas grandes, por decirlo así. Vamos acá y vamos a decirle que es Scatter Selected. Entonces él acá me hace una previsualización. Mire, esta es la previsualización para ahorrarme recursos. Entonces, bueno, voy a darle control Z, voy a entrar porque no me fijé si cómo lo había seleccionado. Bueno, lo tengo seleccionado acá, está Clump, Blau, medio, sí, está bien. Entonces voy a volver a ponerlos en mi plano. Vamos a correr esto un poquito para acá. Bueno, entonces acá estamos. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, lo mismo, chicos. Vamos acá a geometría. Vamos a mirar a ver cómo se nos está viendo. Ahí nos está dando una previsualización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo de la cámara. Entonces vamos acá a distribución. Vamos acá donde dice cámara cooling. Y vamos a seleccionar la cámara para que se nos cree conforme a la vista de la cámara. Y igual lo que podemos hacer es distribuirlos nosotros mismos. Entonces Way más, está entrando en el Way más, activamos la brochita. Entonces nos vamos a ir por acá a esta parte, vamos a generarle, bueno, vamos a abrir esto un poquito más, que no se vea, digamos, tampoco una cantidad exagerada, sino nosotros mismos vamos a ir modificándole y vamos a ir dándole, digamos, el diseño o la distribución que queramos, ¿no? Ya si ustedes pues quieren hacerlo automático, ya saben que pueden manejar los valores dependiendo de lo que quieran, ¿no? Entonces yo voy a poner por acá, así, voy a salir de acá un momento, listo, me acerco y voy a mirar la parte entonces de escala. Vamos a mirar la escala, vamos a agrandarle un poquito así, vamos a ir cuadrando nuestra vegetación. Entonces la escala ahí me parece que está bien. La rotación, vamos a mirar la rotación acá, vamos a darle una rotación, crear una rotación random. En cuanto a la escala ahí tenemos 2.9, renderizar, vamos a renderizar acá, vamos a crear como unas variaciones dependiendo de la escala que tiene. Entonces digamos acá, esta me gusta, vamos a mirar a ver si lo agrandamos un poquito más, digamos así. Igual acá yo puedo seguir modificando para crear, digamos, la composición que yo quiera crear. Entonces voy acá a la parte de distribución otra vez, seleccionamos esto acá y en esta parte vamos generando más plantas de estas, no sé cómo se llaman. Vamos a ir colocándolas conforme como nosotros queramos. Acuérdense que hasta el momento no les hemos dado ningún tipo de distribución. Entonces acá en esta parte vamos a ponerle el viewport 5 a ver cómo se nos ve. Bueno, entonces al poner 5 ya la cosa cambia. Ya podemos darnos cuenta que las maticas o estas planticas, por decir así, son grandecitas. Entonces podemos disminuirlo bajándole el peso. Entonces vamos a bajar el peso y vamos a quitar algunas para que no se nos vea tan cargada la composición. Entonces acá voy poniendo tan
Entonces ahí vamos. La parte de la escala, le podemos bajar un poquito la escala porque me doy cuenta que están como muy grandes. Entonces vamos calculando. Y en este momento, como les digo, la distribución está en 5. Entonces en render vamos a ponerle 5. Vamos a hacer una prueba de render a ver cómo se nos está viendo esto. Entonces vamos a darle F12. Entonces acá tenemos esta prueba, pero entonces nos damos cuenta que el pasto se nos está... No es suficiente, tenemos que cuadrarle bien ¿cómo se llama esto? Acá esta parte. Bueno, vamos acá a la cámara, no hay problema. Vamos a seleccionar el pasto. Eso pasto. El buffer. Vamos a aumentar un poquito más, listo. Y vamos a aumentarle también la densidad, vamos a ponerle 150. Para que se nos vea más. Ahora acá vamos a asegurarnos que este también tenga los parámetros necesarios. Las hojitas estas están en 100. Entonces está bien, está bien. Las planticas están en 5, todo bien. Escala, rotación, todo parece bien. Y vamos a volver a hacer una prueba de render. Vamos a renderizar otra vez para ver. Listo, entonces acá tendríamos esta prueba. Podríamos ponerle más planticas de estas grandes. Entonces las planticas grandes son estas de acá. Bueno, veamos acá la parte del white paint. En esta parte le podríamos poner alguito. Acá, por acá. Sí me gusta ese efecto que da. Se me fueron ahí. Bajamos esto. Bueno, el tamaño, bueno, la rotación ya la habíamos cambiado por acá. Entonces vamos a quitar la parte de distribución. Ya lo vamos a mantener. Vamos a poner de pronto, pongámosle 6. A ver cómo se nos ve. 6 para aumentar un poquito. Entonces acá vamos a poner 6 también. Rotación, vamos a darle unas variaciones de rotación. Ahí. Entonces ahí me gusta. Otra cosa que voy a hacer, digamos el pasto, vamos a coger el pasto acá, un momentico. Y el pasto le voy a hacer con una escala un poquito más grande, yo creo. Ponerla de 1.1 ahí. Y también digamos en este caso el plano, tengo que asegurarme cuál es cuál. Seleccionar el plano, que es este. Al plano le voy a aplicar un material, vamos a aplicarle un material por acá. Object, vamos a crearle new material, vamos a buscar acá. Y vamos a ponerle un color como un café oscuro, más o menos. Vamos por acá. Le bajamos, vamos a buscar algo más o menos así. Listo. Entonces ahí vamos creando nuestra composición. Ahora, ¿qué nos faltaría? Veamos, vamos a hacer otra prueba para mirar a ver cómo nos quedó, cómo nos está quedando todo. Venga, a ver, vamos a ver. Listo, chicos, miren, acá nos damos cuenta que ya la cosa cambia, ya se ve mejor, ya se ve más bonito, por decir así. Me gusta cómo está quedando. Ustedes pueden acomodarlo como ustedes quieran, simplemente les estoy mostrando lo que hace este addon. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer con esto? Bueno, yo quiero meterle unos árboles, pero pues yo no tengo árboles. Dentro de la biblioteca no me aparecen árboles, pero yo puedo importar assets, digamos, así como importé esta casa de CG Trader, y puedo utilizarlos acá. Entonces, ¿cómo haría eso? Vamos a salvar. Yo ya tenía acá un árbol importado, entonces lo voy a traer de vuelta. Está acá, este es mi arbolito. Voy a cambiar, voy a dar clic derecho, vamos acá a hacer origin to the 3D geometry. Listo. Entonces este arbolito
Yo ya lo había traído. Bueno, vamos a escalarlo un poquito. De acá, Z, ponerlo por acá. Y voy a distribuirlo. Yo quiero distribuirlo de igual forma como el paso, como el césped. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a darle acá donde dice New. Y él automáticamente, pum, llega y teniéndolo seleccionado el árbol, no lo distribuye acá dentro de nuestra escena. Entonces lo tenemos allá distribuido, pero hay problemitas. Entonces nos está tapando casi todo. Bueno, voy a correr esto para acá. Nos está tapando casi todo y pues eso no es lo que queremos. O sea, entonces tenemos que empezar a modificar. O sea, básicamente es este de acá. Entonces la distribución nos dice que está en 1, eso es mucho. 0.01 vamos a poner, a ver, vamos a intentar ahí. O sea, nos muestra como si fueran rocas, pero es porque la previsualización nos la está mostrando en low poly para ahorrar recursos. Entonces vamos a aplicarle otro modificador acá, otro efecto, que sería el proximity. Vamos a trabajar con proximity. Entonces lo que nos hace es proximity acá. Él nos va a crear una proximidad de visual o de campo dependiendo de un objeto seleccionado. Entonces vamos a seleccionar la casa. Entonces, conforme nosotros seleccionamos esa casa, él nos va a distribuir los árboles alrededor de esa casa. Entonces ahí podemos manejarle la distancia. Si se la bajamos mucho, pues él llega y se desaparece. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a geometría y en esta parte de acá vamos a activarla. Vamos a activar el árbol en sí para que se nos vea. Entonces ahí nos aparece un arbolito, ahí atrás está escondido, está asustado. Vamos a la parte de escala. Entonces en la parte de escala vamos a agrandar un poquito esto. Vamos acá, pan. Entonces ahí lo tenemos, pero tenemos un problema y es que el árbol se nos está metiendo dentro de la geometría. Se nos está metiendo dentro de la geometría, entonces eso a nosotros no nos sirve. Vamos a darle geo, vamos a intentar subirlo. Voy a ponerlo por ahí. Lo saqué mucho. Bueno, entonces ahí lo tenemos ahí. Ahora vamos a distribuirlo de una mejor manera. Entonces acá en la parte de distribución, la proximidad, vamos a cambiarle la curva. Vemos que hay problemas con la rotación, pero eso lo podemos arreglar ahorita. Vamos a ir más o menos ahí. Vamos a darle distancia. Lo mismo, vamos también a utilizar lo que es la cámara culling. Vamos a seleccionar acá, cámara culling, vamos a darle acá, cámara, para que también nos respete la cámara. Entonces ahora acá en la parte de rotación, vamos a rotarlo más o menos por acá. Listo, entonces acá podemos arreglar ciertas cosas. La distribución, la parte de proximidad. Entonces podríamos hacer lo mismo lo que habíamos hecho en la otra parte, que era el efecto de Way Mask. Entonces acá nos vamos acá, tiramos el Way Mask y vamos a distribuir, digamos, donde queremos que aparezcan árboles. Entonces esta zona de acá es la que me interesa. Entonces, como tenemos poca densidad en render, entonces no nos aparece por el momento, pero eso lo vamos a cambiar ahorita. Vamos a decirle que por acá. Listo, entonces en la parte de distribución vamos a subirle a 8. Poner ahí a 8, vamos a ver. Bueno, nos va a ir. Acomodarme por acá. Entonces ya ir jugándole con el Weight Painting nos damos cuenta de lo que podemos ir logrando.
Entonces en esta parte ya podríamos jugar con la escala, o sea, se puede ir jugando con la escala, creando variaciones random. Digamos esta esta 6, me gusta, de 7. Vamos a ir mirando ahí, vamos a ir. Igual acá en nuestro caso nosotros no le hemos puesto, bueno, se me quitó el efecto de proximity, no pasa nada, efecto de proximity, vamos a seleccionar nuestra casa. Entonces chicos, podríamos ir jugando con los valores, pueden ir jugando con los valores, pueden ponerle más assets, digamos importados o propios suyos para decorarlo mejor, y pues a mí el resultado me quedó así. Entonces ya en la parte de render sería renderizarlo. Acuérdense, digamos en el caso de los árboles, digamos tenemos los árboles, este valor tenemos que ponerlo acá. Entonces control C y vamos a pasar este a control B. Y ya haríamos una prueba de render final. Si quieren saber más sobre los ajustes de render, en la parte de acá arriba hay un video creando al señor Donna, donde explico cómo ajustar los renders en Cycles para que renderice más rápido y a mejor calidad. Bueno, en dado caso que ustedes quieran hacer animación y quieran animar el pasto, ustedes pueden ir a esta parte acá en la parte de rotación, abren acá donde dicen Wind y le aplican este efecto de Wind. Acá está la velocidad, la pueden bajar, digamos, la ponen en 2. La fuerza, bueno, en 20, bueno, 15 yo creo, no es mucho. Y simplemente pues le van a dar play y ahí como se están dando cuenta acá, voy a correr este momento para acá. Si le pongo ahí, mira, ahí se van a dar cuenta que se está moviendo el pasto. Igual eso se lo pueden aplicar también tanto a los árboles como al resto de vegetación que tengan ahí o que pongan ahí. Bueno chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Pues este es mi resultado final, esto es lo que yo creé, la composición que yo creé. Ya saben, este addon es totalmente gratis, Gscatter. Lo pueden descargar, lo pueden probar. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este addon. Si quieren saber más sobre Blender, en mi canal hay muchos videos de creación de personajes, rigging, modelado, texturizado. Entonces ahí los pueden encontrar. Listo. Nos vemos chicos, hasta la próxima y espero disfruten de este maravilloso addon.